estimada docente máster Karen Abad, mi compañera Sandra Salazar y mi persona Jaime Bueno, vamos a exponer sobre las clases magistrales, sobre la clase magistral número 3, que es el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. Y por otra parte, mi compañera expondrá sobre la clase magistral número 4, sobre la teoría de la pena, sus fines, los principios y su ejecución. El derecho penal objetivo se refiere al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan el comportamiento de las personas. Por ende, se establecen los delitos, las penas y procedimientos que se deben aplicar. Entonces, una vez definido estos actos prohibidos y contrarios a las leyes, se podría decir que, por ejemplo, una persona que está en contra, que va en contra de ellos tendrá consecuencias legales. Entonces hablaríamos de sanciones. Las mismas podrían ser privadas de libertad y otras que podrían ser las no privativas de libertad. Posteriormente hablaremos de los límites a las sanciones penales. Esto busca equilibrio entre las partes, entre las personas y, eh, y el poder punitivo del Estado al momento de establecer sanciones. Esto es la proporcionalidad de las penas. Por ejemplo, una persona que cometió un delito menor que no sea tan grave, como es el caso que una persona robe un celular y que, y que el juez dictamine una sentencia de 20, 30, 40 años de prisión, no es proporcional al delito cometido. A esto se refiere esta parte. Y, el, y en derecho penal, el código encargado de, de donde esté regulado las conductas para las personas en derecho penal está dentro del Código Orgánico Integral Penal, como es el caso de en Ecuador. Eh, También diríamos que en este contexto abordamos que el principio de legalidad. Esto quiere decir que las normas deben estar tipificadas en leyes, en códigos, ordenanzas, etcétera. Que ninguna, eh, por ejemplo, yo tengo un restaurante y se me presentan algunos vendedores ambulantes. Yo no podría denunciarlos y decir a las autoridades que lo priven de libertad, ya que esto no está tipificado dentro de la ley, sino habrá algún otro tipo de sanción, algún otro tipo de norma que regule esta situación. En el derecho penal subjetivo tenemos la protección de individuos, es decir, el Estado protege y garantiza nuestros derechos. No podemos abusar de ello, es decir, no podemos hacer lo que queramos, sino debemos actuar dentro del marco de la ley. Como se dice vulgarmente, mi derecho termina donde comienza la de los demás. Esto, puesto que mis derechos no pueden estar vulnerados entre otros derechos de otras personas, ya que los mismos son de misma jerarquía. Como podemos ver bueno, en todo lado, eh, un claro ejemplo de este derecho penal subjetivo serían las personas que están dentro de las cárceles, las que están privadas de libertad, donde el derecho penal subjetivo les garantiza a estos reos, a estas personas, para que tengan una vida digna. De igual forma, a las personas procesadas o las que ya cuenten con una sentencia ejecutoriada. El derecho a la defensa se debería aplicar en todo el proceso. En caso de no aplicarlo, se podría incurrir a una nulidad del proceso. En conclusión,
En conclusión, diremos que el derecho penal objetivo se refiere a las normas y principios jurídicos que regulan el comportamiento de las personas, de la sociedad. En sí, se refiere a la tipicidad, que todo está escrito en la ley, que todo tiene que ver, que está dentro de algún código, dentro de la Constitución, dentro de alguna ordenanza. En cambio, el derecho penal subjetivo se encarga de proteger el derecho de las personas, los derechos humanos, también las garantías que tiene cada individuo frente al poder punitivo del Estado. A continuación, mi compañera expondrá sobre la clase magistral número 4. Principios y ejecución de la pena. Entre los principios, pues tenemos, uno de los principios sería el de la legalidad. Esto implica, pues, que la pena debería estar tipificada en la ley, por lo que no cualquier persona puede imponer de forma arbitraria. En otras palabras, podríamos decir que una acción humana no puede ser sancionada si no está en una norma jurídica que debe cumplirse con aspectos formales y de fondo. Principios de culpabilidad es otro principio. Este principio pues habla de dos aspectos esenciales, que es la de la voluntad y la de la conciencia. Como un ejemplo tenemos a Juan, que le roban en su casa, violan a su hija, pues y al enterarse de lo ocurrido, Juan toma represalias en contra de Luis, y ya que él fue el único sospechoso. En base a este caso planteado, podemos decir que Juan sí fue culpable porque fue consciente del delito que cometió, porque quiso causar daño por lo ocurrido. Entonces, podemos decir, en otras palabras, pues que esto en derecho lo tomamos como dolo, ya que esta acción lo hizo con voluntad propia, sin que nadie lo obligara. Otro principio tenemos también el de proporcionalidad. En este principio, la pena y el delito deben mantener la coherencia al momento de aplicar una sanción. Ejemplo, pues, por decir, si una persona roba, no puede ser condenada a 50 años de prisión porque el delito no es tan grave para recibir este tipo de sanción. En definitiva, pues el juez será quien sancione según el delito para evitar penas excesivas y desproporcionadas que violen los derechos fundamentales. Otro principio también tenemos pues el de individualización. En este principio, el juez debe sancionar a los procesados de acuerdo a las acciones cometidas, puesto que la participación de cada uno de ellos pues pueden agravar su responsabilidad penal. Como ejemplo tenemos pues que Juan es un empresario que ordena a su empleado Manuel que secuestre a Pedro. Pedro es socio accionista de su empresa con el fin de presionarle para que firme la disolución de la sociedad. Durante el secuestro, la situación se complica, pues, y al ver que Pedro intenta escapar, Juan lo mata, o sea, le asesina, no lo asesina. Por lo tanto, pues el juez debería imponer sanciones de acuerdo a las acciones cometidas por Juan, que fue el actor intelectual del secuestro y el autor directo del delito, pues mientras que Manuel debería ser sancionado como un coautor de este delito. Por ende, pues Juan tendría una pena mayor que Manuel. Es decir, pues a Juan le darían una pena de 40 años y a Manuel una pena de 20 años de prisión. Hablamos pues ahora de la ejecución de la pena y finalidad de la pena. La finalidad de la pena, pues, es la prevención, ejecución y reinserción.
como prevención, decimos que es una manera de dar a conocer a las personas que si cometen una acción contraria a la ley, tendrán una sanción en muchos de los casos, pues entonces tiene que evitar que las personas condenadas vuelvan a delinquir. Ejemplo, pues Juan fue condenado por primera vez por robo de un teléfono, por lo que fue sancionado con una pena privativa de libertad, pero al encontrarse en la cárcel cumpliendo su condena, pues Juan fue víctima de abuso sexual y maltrato por parte de los otros reos, por lo que Juan decide cambiar su conducta tomando talleres de aprendizaje. Él, por ejemplo, eligió lo que es la carpintería para que luego posteriormente pues sea útil en la sociedad y así poder acceder a los beneficios penitenciarios. De esta manera pues tenga una pronta salida de la cárcel, lo que se conoce como reinserción. Hablamos pues de quién impone la pena. Aquí quien impone la pena es un juez, de acuerdo a la gravedad del delito. El juez es el que impondrá una sanción o una pena. Respeto a los derechos fundamentales, pues hablamos de los derechos fundamentales que las personas privadas de la libertad, conocidas como los PPLs, deben tener una vida digna dentro de la cárcel. Esto es que se debe garantizar sus derechos como el de la salud, de la alimentación, también como el del sufragio, o sea, al voto, a la comunicación, a las visitas de familiares, pues y entre otros derechos más que ellos deberían gozar. En conclusión, pues diremos que muchos de los principios estudiados en clases, como el de la legalidad, el de la culpabilidad, el de proporcionalidad, individualización, al momento de juzgar a un procesado se cumple. Finalmente, la ejecución de la pena en ningún caso tiene como finalidad el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales, ya que lo que se busca pues es realmente es la reinserción de los PPLs a la sociedad para que se deje que se dejen una vida delincuencial, ¿no? Se alejen de esta vida y sean útiles para la sociedad. Muchas gracias.